Al cierre con Andrés Mompotes. Hola, saludos cordiales. Hoy es lunes 25 de febrero de 2019. Estamos aquí en la sala de noticias del tiempo. Vamos a grabar al cierre. Vamos a analizar los temas más importantes de la agenda informativa del día. Vamos a hablar de sus causas y de sus consecuencias. Y en esa agenda hoy conversaremos sobre las amenazas a Juan Guaidó y sobre su regreso a Venezuela, sobre el futuro en Colombia de los militares venezolanos que han desertado en los últimos días, sobre la crisis en Chocó por las inundaciones y de cuáles son las películas que ganaron el Oscar y que hoy se pueden ver en las salas de cine colombiano. Soy Andrés Mompotes, su director de información del tiempo. Comenzamos. Lo más leído en eltiempo.com. Y el tema más leído del día, vamos a empezar con él, es todo lo que tiene que ver con la reunión del Grupo de Lima en Bogotá, el caso de Venezuela, los países intentando ver cómo se resuelve la crisis y la presión para que el presidente Nicolás Maduro deje el poder. En este momento tenemos también la pregunta alrededor sobre el futuro del presidente interino Juan Guaidó, que está en Bogotá, que se reunió acá con el vicepresidente de Estados Unidos Mike Pence, con el presidente colombiano Iván Duque, y que ahora tiene el propósito de regresar a Venezuela. Está amenazado, ha dicho el gobierno colombiano, y no se sabe cuándo sería ese regreso, cómo se va a dar y lo que vendrá después de ese regreso a su país. Estamos en este momento con Eduardo Soto y Edulfo Peña, editores de la redacción del Tiempo. Edulfo, ¿qué se sabe sobre Guaidó en Bogotá? El presidente Guaidó está esta noche en Bogotá. Va a salir en cualquier momento para Caracas, Andrés. No sabemos en qué momento, pero en cualquier momento será. Pero le voy a leer lo que dijo el canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo esta tarde sobre las amenazas que hay sobre Guaidó. Hay informaciones sobre que serían serias y creíbles las amenazas a la vida e integridad de Guaidó. Desde Bogotá queremos responsabilizar al régimen de Nicolás Maduro de cualquier acción violenta contra él, contra su señora o sus familiares, lo cual se convertiría no solamente en otro crimen, sino que daría lugar a una situación internacional que obligaría a actuar colectivamente al grupo, acudiendo, ojo, a todos los mecanismos legales y políticos, cierra comillas, dijo el gobierno colombiano. O sea que Guaidó hay amenazas serias para la vida de Guaidó. Dos cosas importantes sobre ese mensaje. Uno, que el gobierno colombiano no especifica, pero dice tener información seria sobre algún tipo de atentado contra él o su familia. Y segundo, que es también muy importante, es que este sería un argumento para pasar a otro plano de la manera en la cual se está enfrentando la crisis con Maduro. El canciller dice que habría acciones legales y políticas, pero todas. Yo concluyo con parte del análisis, Andrés, para dejarlo con Edward. Yo pienso que hoy hay dos puntos sensibles de Washington que provocarían una acción más fuerte de Washington. Una, si tocan a Guaidó, y otra, si tocan a Colombia. El señor Pence lo dijo esta mañana. Si tocan a Colombia, Estados Unidos responderá. Y si tocan a Guaidó, no sé qué podría pasar. Usted está en este momento en la búsqueda de una entrevista con Guaidó aquí mientras cerramos el periódico a esta hora. Pero lo que le han contado las personas cercanas a él es que hay mucho operativo de seguridad, que se mueve de un lugar a otro, que tratan de mantenerlo bajo una situación de mucha protección. Lo que se sabe, que también nos dicen nuestras fuentes bien informadas, es que hay gente de Maduro amenazando, intimidando muy duramente al presidente Guaidó y a la gente cercana, que se está dando en muchas zonas de la frontera, pero inclusive en Bogotá vimos a un presidente Guaidó con mucha seguridad. Yo me atrevo a decir, por ejemplo, que creo que el gobierno de Washington tiene hoy la responsabilidad más fuerte de la seguridad del presidente Guaidó, porque las amenazas, como acabamos de decir, parece que son duras y ciertas. Edward, hablando del tema del regreso, ¿cuáles son los escenarios? El posible retorno terminará en una prisión, escenario 1, terminará en que el gobierno de Maduro acepta que regrese a ejercer ese papel de oposición que ha estado liderando en los días pasados, o terminará siendo un tema de mucha confrontación en Venezuela. Es una respuesta muy difícil la que tendría esa pregunta, porque de alguna manera el gobierno de Nicolás Maduro también está en un dilema respecto a Juan Guaidó. Por una parte, si lo detiene,
eso de nuevo, sin lugar a dudas, activaría la calle y muy probablemente haría cambiar un poco el tono que salió de la reunión de hoy del Grupo de Lima aquí en Bogotá, en el sentido de que no habría un recurso a la fuerza para dirimir o para buscarle una salida a la crisis económica, política y social que quiere decir que Venezuela. Eso justificaría a quienes sí están buscando un recurso de la fuerza. Exactamente, porque estamos hablando de una persona que ha sido reconocida como presidente por más o menos unos 50 estados del mundo, y eso sin lugar a dudas pues sería una especie de golpe de estado para los países que consideran a Juan Guaidó como el representante legítimo, como el presidente legítimo de los venezolanos. Eso por una parte. Ahora bien, si Guaidó llega a Venezuela y no es detenido, eso sería un mensaje de debilidad hacia el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Es decir, si lo detiene, tiene que asumir las consecuencias internacionales que esto le podría traer. Y si no lo detiene, eso sería considerado por algunas alas más duras del chavismo y por sectores importantes también del ala militar chavista como una especie de debilidad. Entonces aquí el gobierno de debilidad. Claro, entonces el gobierno de Nicolás Maduro también es en una especie de dilema porque no sabe exactamente qué hacer con una persona que es absolutamente incómoda y que de por sí le trae muchísimos problemas. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta también, Andrés. ¿Y cómo sería ese regreso? Usted también tiene información de que hay unas versiones que hablan de que esta noche o mañana, pero en las próximas horas veríamos el regreso de Guaidó a su país. Yo creo que lo que nos puede dar pistas en ese sentido, Andrés, y aquí muy entrando un poco al campo especulativo, es ver cómo llegó Guaidó a Colombia. Guaidó llegó de una manera clandestina. Guaidó llegó, según él, a través de la ayuda de algunos cuadros militares venezolanos. Aparentemente un general le ayudó a cruzar la frontera, y allí en la frontera, ya del lado colombiano, fue recogido por un helicóptero de la Fuerza Armada Colombiana que lo llevó hasta el área donde se estaba desarrollando el concierto del viernes pasado. Eso fue una operación muy bien montada, muy sigilosa. Nadie se imaginaba, después de 2 días de viaje por carretera, que Guaidó iba a aparecerse en el concierto en Cúcuta. De hecho, se pensaba que no podía pasar la frontera precisamente por una restricción judicial que le impuso el Tribunal Supremo de Justicia a salir del país por unas acusaciones de malos manejos financieros y también por haberse proclamado presidente encargado de Venezuela. Entonces yo creo que la operación a través de la cual entró a Colombia nos puede dar luces sobre cómo sería su operación de regreso a Venezuela, teniendo en cuenta lo que acabamos de decir, que es una papa caliente, detenerlo o no detenerlo. Bueno, será un capítulo adicional para ver cómo se desarrollan los acontecimientos en relación con el gobierno de Venezuela. Estaremos muy pendientes. Edulfo, muchas gracias. La clave de las noticias. Y ahora el tema clave. Tiene que ver también con Venezuela, pero en un capítulo distinto, y es algo que se está preguntando muchos de los sectores colombianos, se preguntan muchos sectores colombianos en relación con el futuro de esos militares venezolanos que vimos en imágenes de video saliendo, corriendo de la frontera, entregándose a las autoridades colombianas, dejando las armas, diciendo a su paso, como se lo dijeron a nuestra enviada especial Sandra Ramírez en Cúcuta, que lo que estaba pasando del otro lado era una manifestación de violencia contra el pueblo de Venezuela, que ellos no podían aceptar eso y que por eso preferían salir de las filas militares venezolanas. Estamos en este momento con Jorge Enrique Meléndez, su editor de política. Jorge Enrique, ¿cuántos se han entregado hasta ahora y cuál es el futuro de estos militares? Hola Andrés, ¿qué tal? Un poco más de 150 han sido los militares y miembros de la Guardia Nacional de Venezuela que han pasado hacia el territorio colombiano, básicamente por 2 razones. Una, digamos, es huyendo del régimen, no quieren tener nada que ver con ese régimen. Y 2, también han señalado que les preocupa un poco la seguridad de ellos. Ellos temen que eventualmente sean vistos como traidores y tengan que afrontar unos juicios, que ya sabemos cómo son más o menos esos juicios en Venezuela. Entonces, por eso, ellos han preferido pasar a territorio colombiano en busca de ese tipo de seguridad. 150 militares. ¿Qué pasa con ellos cuando llegan? ¿Cuál es la condición en la que son recibidos en nuestro país? Bueno, ellos lo primero que deben llegar acá, digamos, uno no podría decir que se entregan, ellos pasan, piden una ayuda, digámoslo así, a autoridades colombianas. El primer paso es que quienes solicitan esa ayuda simplemente llenan un pequeño formato y se les da un salvoconducto inicialmente de 5 días.
Esos 5 días es para que ellos hagan una solicitud formal de refugio. Esa solicitud de refugio tiene algunos requisitos, como explicar por qué piden el refugio, algunas pruebas de por qué piden ese refugio, y todo eso llega a una comisión que tiene la Cancillería, que es la que se encarga de verificar todo este tema del refugio. Mientras está todo esto en trámite, se le va ampliando ese salvoconducto. Ese salvoconducto es el que le permite de alguna manera estar de manera legal en Colombia. Pero es una situación distinta a la de aquellos venezolanos que han venido ingresando por su cuenta, que tienen un estatus de protección temporal, porque en este caso, cuando se pide el refugio, quiere decir que en el país de donde provienen tienen condiciones que amenazan su seguridad, su vida, sus derechos políticos. Exactamente, esto no van a acceder al PEDET, digamos, que es lo que les permite este tema que les permite trabajar acá en Colombia, sino que ellos están en ese trámite. La mayoría entra a buscar cómo se les da ese estatus de alguna manera. Claro que ellos también están a la expectativa de qué va a pasar con el presidente Guaidó. Acuérdate que él les ofreció una amnistía y una serie de prerrogativas, entonces algunos también están a la espera y quieren mientras tanto permanecer aquí en Colombia mientras se les define esa situación. Se han entregado en la frontera con Arauca, en la frontera con norte de Santander, en la frontera con La Guajira. Sí. Una vez están en Colombia, ¿quién los mantiene? Ellos tienen que empezar a trabajar. ¿Cómo se resuelve su situación económica? Eso sí ya es a otro precio. Después de que usted pase aquí a Colombia, pues algunos han contado con un poco más de suerte que otros, pero digamos desde el punto de vista legal no hay una asistencia para ellos. Se les da de pronto una ayuda inicial, una ayuda previa los primeros días, pero después sí hay que decir que cada uno corre con su suerte. Buscan amigos, buscan el apoyo de familiares, están buscando fundaciones. Hay muchos venezolanos acá, incluso de las fuerzas militares ya retirados, que les dan un poco de ayuda, pero en lo formal no hay ayuda. Los únicos que han contado con un poco de suerte, llamémoslo así, son los 9 que llegaron por Arauca, porque allí sí ACNUR en este momento les está pagando la alimentación y un hotel para que ellos estén allí hospedados. Ya que menciona eso, también vale la pena decir que están buscando con entidades internacionales resolver ese tema de la manutención, de cómo poder mantenerlos en Colombia, pero todavía no existe un plan que permita decir que hay unas medidas estructuradas en relación con cómo debería mantenerse a estas personas una vez ingresan a Colombia. En efecto, es lo que está tratando de hacer el gobierno, como buscar a ver cómo se les da esa ayuda, porque es que, por un lado, de este lado de la frontera se les dice, señores de las fuerzas militares, deserten, hagan hacia el lado de la historia que les conviene, no sigan más con Nicolás Maduro, pero de alguna manera es un poco una aventura para muchos de ellos. Entonces, claro, están a este lado, como bien lo dicen muchos de ellos, la seguridad, la tranquilidad de que aquí no nos va a pasar nada. Que digamos, esa ya es una gran ganancia para ellos. Que usted pueda dormir tranquilo, don Andrés, eso es muy bueno, porque nada saca usted tener una buena cama, pero si no puede dormir. Entonces, aquí por lo menos ellos pueden dormir tranquilos, pueden descansar, estar un poquito más tranquilos de su situación. Entonces, es lo que se está buscando de parte del gobierno, mirar cómo se le da ese tipo de ayuda para que ellos puedan subsistir mientras se les legaliza ya su estadía en Colombia. Jorge Enrique, muchas gracias. La cifra del día. La cifra del día es para un tema triste y doloroso, tiene que ver con los damnificados del invierno en Chocó. Las cifras son 4.000 personas que han sufrido los rigores de las inundaciones y estamos en este momento con Cristian Ávila de la sección de Nación del Tiempo. Cristian, ¿qué sabemos sobre esta emergencia? Desde el sábado pasado el río Iró y el río Ismina causaron una grave afectación en estas 4.000 personas de los municipios de Condó, Totado, el Medio San Juan e Ismina. Las fuertes lluvias arrasaron con varias casas de estas comunidades y sumergieron casi que por completo a estos hogares de personas muy humildes de esta región colombiana. Desde el domingo empezó a través del presidente Duque a llegar la ayuda humanitaria que consiste en 24 toneladas de alimentos, de frazadas y colchonetas para superar la grave situación que se vive en estas comunidades. Lo que se está haciendo se está dejando que baje un poco el cauce por estos lugares donde están las afectaciones. ¿Y los pronósticos de las lluvias cuáles son? Continúan porque va a ser muy difícil entonces que la situación pase rápido. Teniendo en cuenta que Chocó es una de las zonas no solo de Colombia sino a nivel mundial donde hay más lluvias y
pues por el momento se está entregando esas ayudas, se está contribuyendo a trasladar a las personas afectadas a ciertos lugares seguros, pero ya se están planeando también volver a poner una especie como de barricadas para evitar que las aguas sigan pasando, teniendo en cuenta que la dureza de estos cauces derribaron varios muros que se tenían construidos. Entonces, digamos que la tarea que tiene que afrontar Chocó no solo está en este momento de salir de esa situación, sino empezar en miras hacia el futuro a reconstruir las zonas afectadas y a construir ciertas zonas para que no siga ocurriendo estos daños en un futuro y pues siga, digamos que con estas personas un poco sometidas a estos rigores. La atención de los damnificados, ¿cómo es en este momento, Cristian? Con la ayuda está en manos de la unidad de gestión de riesgo que como siempre llega a atender estas situaciones. El personal, las unidades de este equipo están con cada comunidad en coliseos y en diferentes zonas seguras para darles a ellos sobre todo el tema de colchonetas, que pues ellos quedaron sin nada, y además alimentación que pues ante semejantes circunstancias no se tiene cómo poder a veces comer. Entonces es delicada la situación, Andrés. Es muy importante que el país no pierda de vista esta emergencia. Es una zona muy pobre, es la zona que tiene los mayores índices de desempleo, los mayores índices de pobreza, y que ahora por culpa de la naturaleza sufre esta situación y termina siendo un llamado a esa solidaridad y a esa manera en la que los colombianos debemos afrontar la tragedia de los más necesitados en nuestro país. Y además hacer un llamado a las mismas personas en las riberas de los ríos que intenten alejarse de estas zonas que pues uno sabe que por las crecientes de las aguas a veces arrastra personas y es ahí donde ocurren esas tragedias humanas que tanto nos duelen, Andrés. Así es, Cristian, muchas gracias. Lo que viene para su información. Y en lo que viene vamos a conversar de las películas que se ganaron el Oscar anoche en la premiación que hubo en Los Ángeles, pero no de los resultados, sino de lo que pueden ver los amantes del cine en las salas que hay en Bogotá. ¿Cuáles son esas películas que ayer triunfaron y que se pueden ver? Estamos con Olga Lucía Martínez, subeditora de Cultura en El Tiempo. Olga, ¿qué se puede ver? Andrés, pues se puede ver 5 películas en este momento, entre las que ganaron y las que fueron nominadas. La gran ganadora, Green Book, ya está en salas de cine. Es una gran película. Y es muy llamativo que lleve, porque ya por voces de amigos uno ha escuchado que lleva varios días en cartelera y ha sido como el voz a voz de la película la que ha logrado que se mantenga, y muy buenos comentarios, y resultó de manera sorprendente anoche que ganó, porque algunos no se esperaban el premio para Green Book. Yo pienso que bueno, los encargados de cine en nuestra sección, que son Sofía Gómez y Andrés Hoyos, sí le habían apostado a Green Book. No me digas. Sí, ellos le habían apostado a Green Book. Yo le había apostado más a Roma, pero más por el afecto que uno siente por lo latino. Otra película que está en cartelera es La Favorita, que ahí está la ganadora del Oscar a Mejor Actriz, que le ganó a Glenn Close anoche. Otra sorpresa de la noche. Otra sorpresa, sí, porque todos pensaban que el Oscar era para Glenn Close. Que no se lo ha ganado, que incluso antes de ir a la ceremonia dijo, espero que no me lo den por lástima. Ajá, sí, exactamente. También está el vicepresidente, que aunque no ganó en las secciones especiales en las que estaba nominado, sí es una película que ha llamado muchísimo la atención del público por lo duro que se ve este tema del poder y del gobierno, y más en una potencia como Estados Unidos. Nace una estrella que creo ¿Nace una estrella todavía está? Sí, todavía está en algunas salas de cine, todavía está. Porque esa sí es una película que se estrenó ya hace bastante tiempo. Sí, pero la pusieron de nuevo tras todas las nominaciones y todavía está en algunas salas de cine. Y está Cold War, Guerra Fría, que aunque no ganó anoche, estaba nominada a Mejor Película Extranjera. La derrotó Roma. Anoche. Es una película que ha tenido... ¿De dónde es la polaca, película? Es una película polaca y narra una historia que es más... tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial, pero también sobre la posguerra. Es una relación de una pareja en esos momentos tan difíciles de Europa y especialmente de Polonia. Es una película en blanco y negro también. Es una película
muy dura, pero es muy bonita. Bueno, tenemos varias opciones. Sí, ¿Y qué sí. posibilidades habrá? Seguramente lo veremos de que se reprogramen algunas películas que ahora ganaron y que tal vez con la curiosidad del público al verlas en la premiación de anoche quieran ir a una sala a repetirlas o a tener la oportunidad de verlas. Ojalá se haga, la verdad, porque yo creo que el Oscar es como el último gran premio del año que se entrega en cine. Entonces, que se puedan ver esas películas que están nominadas por la Academia de Cine de Hollywood, que finalmente es la más reconocida del mundo, pues es muy importante para los amantes del cine. Bueno, hay mucho para ver. Olga, muchas gracias. Con mucho gusto. Nos despedimos, los invitamos a que nos acompañen al finalizar la tarde mañana aquí en eltiempo.com. Feliz descanso.